de la gente de los ministerios en nuestras regiones, sino también de algunos ministerios aquí a nivel central, de que no hay correlato entre esa agilidad que se había conversado y lo que está ocurriendo. Así es que vamos a darle la palabra a la ministra, señor Durresti. Gracias, presidente. En la sesión, hace 4 sesiones anteriores, donde nosotros abordamos por primera vez este tema, acordamos un par de temas, si la Secretaría me ayuda. Uno, nosotros redactamos un proyecto de acuerdo para pedir que se dejara sin efecto este ordinario. Segundo, habíamos nosotros solicitado el informe de la Contraloría, porque esto tengo entendido que fue una comunicación verbal como las llamadas, ¿cómo las llamas esto? Telefonazo. Claro, que había sido una informalidad, de manera informal, que se había adoptado este acuerdo. Lo que sería bueno es saber qué formalidad hay, porque más allá de lo que nosotros podamos arreglar ahora, o los procedimientos, este ordinario número 1 del 31 de enero del 2023, es lo que ocasiona este problema. Este ordinario que es el que da origen a todos estos inconvenientes, firmado por don Mario Marcel y don Giorgio Jackson. Este es la raíz del problema. Entonces, estamos para arreglarlo, estamos para ver la situación, pero entendamos que la raíz está ahí. Muchos pensábamos que para evitar este tipo de situaciones es simplemente dejarlo sin efecto o suspender su entrada en vigencia, lo que nos permite tener ejecuciones presupuestarias. Porque con esto termino, presidente, usted me va a seguir porque conoce los gobiernos regionales. Si nosotros queremos estar atentos a las ejecuciones presupuestarias o las desviaciones que puedan haber, yo no conozco denuncias que existan sobre mala utilización de recursos en materia de conservaciones o diseños de APR. Creo que es uno de los programas más exitosos a lo largo de todo Chile, en materia de ejecución, en materia de impacto social, en materia de funcionamiento perfecto, pero hay decenas de programas que son tremendamente, ministro, sospechosos. Solo un dato se lo voy a dar porque en los próximos días vamos a avanzar en eso. En los gobiernos regionales están haciendo transferencias a empresas, principalmente eléctricas, por no cientos, miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos. No contra proyectos, contra futuros proyectos, simplemente para cuadrar la ejecución presupuestaria. Y se lo digo al presidente Gaona porque fue intendente y conoce de estos temas. Simplemente para aparecer con el checklist de 100% de ejecución. Se le están traspasando 2.000, 3.000, 7.000 millones a empresas eléctricas. Eso en materia financiera significa un crédito blando a una empresa privada con platas públicas en los gobiernos regionales. Revíselo en sus gobiernos regionales. Ahí sí que hay una desviación de fondos, ahí sí que hay problemas. Entonces nosotros tenemos este ordinario número 1 por proyectos de 50 millones que son para conservación de una APR que en definitiva donde para arreglar la bomba, para arreglar el filtro, para arreglar el estanque, cosas que además si no se hacen rápido se quedan sin agua la localidad. Entonces yo no entiendo dónde están las prioridades. Vemos pasar una manada de elefantes frente al ministerio y no se dice nada y hay una conversación informal con Contraloría en que hay una situación respecto de estas conservaciones y se saca un ordinario y tenemos paralizado o ralentizado, para no ser dramático, ralentizado decenas de proyectos en todo Chile. Entonces, ministro, ¿dónde están las prioridades? ¿La manada de elefantes que pasa por delante o un par de situaciones informales que le comenta Contraloría? ¿Por qué vamos? ¿Por qué vamos a regular? A mí me parece bien y la ejecución, soy el principal impulsor de la buena ejecución del gasto, que Mideso evalúe los proyectos, me parece súper bien. Creo que eso es un logro de Chile, como en materia de nuestra inversión. Pero creo que la manada de elefantes hace más ruido y hace más problemas que situaciones de esta naturaleza. Entonces no entiendo dónde está la prioridad y esto, insisto, con esto termino, está generando enormes problemas
Yo traje aquí un par de localidades que creo que la senadora Gatica también podría coincidir, donde nos están llamando de todos los lugares donde se están retrasando esos proyectos, en las regiones que uno conoce, pero también de otras regiones, de otros lugares. Entonces, ¿dónde está dónde está la prioridad? Gracias, senador. Bueno, entonces comenzamos, ¿le parece? Sí. No, senador, no han llegado. Nosotros enviamos oficio a la Contraloría, todos los oficios que acordó la comisión, uno del 10 de mayo, que los tenía, pero por supuesto en este minuto no aparece, ley de Murphy. Enviamos un oficio el 10 de mayo, lo reiteramos en la sesión del 17 de mayo y además enviamos un oficio a la Contraloría. Han acusado recibo, pero ninguno de ellos ha sido respondido en cuanto al fondo. Yo solo permitir que si no llega en la próxima invitemos al Contralor para que nos explique esta conversación y poder tener los antecedentes a la vista. Vamos entonces con la exposición del ministro Jackson. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar a los senadores, a las senadoras. Creo que, o sea, primero tomo nota de lo que menciona el senador Durresti respecto a los proyectos eléctricos que estarían, según lo que nos comenta, siendo financiados desde GORE sin mucho respaldo. Nos vamos a meter a investigar qué es lo que está sucediendo ahí. Me parece que si es que hay una acusación de ese tipo hay que tomar nota para que no ocurra que pueda haber un mal uso de los gastos públicos. La idea, como nos comprometimos la vez pasada, es de poder contarles algunos de los avances que hemos tenido en función del ordinario número 1. Quizás antes de empezar con lo que hemos trabajado tanto con el Ministerio de Obras Públicas y con la DIPRES, quizás si permite, presidente, desde la Dirección de Presupuesto también quieren comentar algunos de los puntos relativos a la ejecución presupuestaria, que sé que es una preocupación de este ministerio, particularmente relativo a lo que son los servicios sanitarios rurales, y que eso también nos sirva como contexto para ver qué es lo que podemos ir haciendo en materia, o sea, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer de aquí a los días que quedan de junio, precisamente porque está en el interés del gobierno y compartimos ese interés, el que se pueda facilitar, por un lado, toda la tramitación en la evaluación para que tengamos al menos en servicios sanitarios rurales y también durante 2 años de marcha blanca para el resto de las conservaciones, cuando son mayores a un monto establecido, en este caso 5.000 UTM, y que de esa forma podamos tener la mayor ejecución presupuestaria y al mismo tiempo asegurar que sea de la mejor calidad la inversión que se hace. Así que si le permite a la subdirectora poder dar algunos datos de contexto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a toda la comisión. Efectivamente, para dar un poco el contexto, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales tiene un presupuesto para proyectos de inversión de 276.000 millones de pesos. De ese monto, a la fecha, se han identificado 271.000 millones, lo que representa un 98,3%, es decir, el 98% del presupuesto de la subdirección ya está identificado. Tiene un decreto que le permite, en el fondo, licitar, adjudicar y empezar todo el proceso de ejecución de los proyectos que tiene aprobado en su presupuesto para este año. El saldo de recursos que falta por identificar se está trabajando, ya tenemos un acuerdo con la Subsecretaría de Evaluación Social para flexibilizar una glosa presupuestaria que tenía el presupuesto este año, en donde hacía mención a una evaluación con una metodología de MDS, que en el fondo vamos a enviar un oficio en donde vamos a indicar cómo se formaliza esa evaluación con criterios MDS, de manera que ellos puedan enviar a DIPRES los proyectos que faltarían, digamos, por ese 2% de presupuesto, para identificar de manera de generar proyectos que tengan arrastres para el 2024 y se puedan ejecutar en el contexto de la formulación del presupuesto 2024, se puedan generar ahí, comprometer los recursos y se puedan ejecutar el próximo año. Sí, de todas las dificultades que supuestamente a nosotros nos han planteado, ya por lo menos está la identificación presupuestaria y ahora está en manos del Ministerio de Obras Públicas el acelerar los procesos para este año.
presidente, y creo que ha tenido un valor el que nos podamos reunir en esta comisión para analizar las dificultades que se habrían presentado con el ordinario número 1, es que para que todo lo que venga durante el segundo semestre, que muchas veces es la preparación de los proyectos para que el próximo año se sigan ejecutando, yo creo que las medidas que estamos tomando precisamente son para garantizar que también el 2024 tengamos una buena ejecución presupuestaria, porque los datos que nos muestra la subdirección, aquí la dirección de presupuesto, es que para este año tendríamos básicamente proyectado una ejecución que podría llegar al 100%, ¿no? En esta materia, porque ya están identificados y por lo tanto hay buenos prospectos. Lo que sí es que para el año 2024 tenemos que tener la cartera de proyectos ya avanzados para que pueda tener una buena ejecución, y eso es lo que les quería mostrar en la presentación, lo que estamos trabajando respecto a las conservaciones, que como mencionamos la otra vez, desde hasta el 2009 esto estaba en MDS, los proyectos de diseño, o sea, los proyectos de conservación estaban revisados por el Ministerio de Desarrollo Social, pero desde el 2010 empiezan a tomarse en DIPRES, y los principales motivos para volver al Ministerio de Desarrollo Social fueron que, en primer lugar, DIPRES, la Dirección de Presupuesto, no cuenta actualmente con la capacidad en recursos humanos para destinar y revisar estas iniciativas, ¿ya? Lo que le decíamos anteriormente, y que probablemente el Contralor, si lo citan o si responde por oficio, va a poder corroborar, es que se estaban identificando conservaciones que no eran tales, es decir, que no cumplían con el hecho de ser del 30% del valor de reponer el activo. Y por lo tanto, DIPRES en ese momento tiene que acusar recibo y decir, ok, ¿cómo nos hacemos cargo para que las conservaciones efectivamente son conservaciones? Y por lo tanto, el contrafactual de que no esté en MDS es que esté en DIPRES, teniendo que hacer esa revisión sin funcionarios. Por lo tanto, podría ser algo mucho más como lento y por lo tanto demorarse aún más. Es decir, el contrafactual no es volver a lo que teníamos en el 2022, porque eso básicamente ya está advertido, que no se puede simplemente no observar, no mirar, sino que tendría que ser que desde DIPRES tendrían que destinar equipos para hacer la misma función que estamos tratando de hacer desde, y que estamos haciendo más bien, desde el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, no es que haya una ganancia en tiempo, ¿ya? Para dejar como ese contrafactual de manera establecida. Obviamente hay una necesidad de corroborar que los proyectos financiados sean conservaciones efectivamente, y también se requería mejorar el uso de la tipología de conservación. Y por lo tanto se pensó, y así está establecido, que las competencias técnicas para aquello están en el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Sistema Nacional de Inversiones. Y obviamente nosotros consideramos que evidentemente en el gasto público, sin querer que eso sea una demora, los análisis de admisibilidad han generado valor agregado en la inversión pública, ¿no? Y por lo tanto se detectan nudos críticos en la formulación que hacen que las inversiones sean más sostenibles en el tiempo, y no solamente velar por el mejor uso del recurso público en tanto a su probidad, sino principalmente también a que los proyectos tengan una consistencia en términos técnicos que permitan llevar adelante. Obviamente, lo que hemos tenido en consideración en estas últimas semanas, también debido a las conversaciones de esta comisión, es cómo hacer para que los proyectos que son más pequeños, lo mencionaba también el senador Durresti, probablemente todas y todos ustedes los tienen, se puede generar un procedimiento acelerado, ¿no? Precisamente por la urgencia que tiene y porque no consideran grandes volúmenes de recursos. Entonces, se han hecho varias adaptaciones, como lo vemos en la siguiente diapositiva, tratar de generar un proceso de análisis simplificado mediante admisibilidad especial, es decir, no considerar el RATE y por lo tanto no buscar un RS, sino que hacerlo con un proceso simplificado, definir un máximo de 10 días hábiles para pronunciarse en un proyecto, implementar las nuevas exigencias con gradualidad, haciendo una marcha blanca extendida por los años 2023 y 2024, y por lo tanto no innovar con nuevos requisitos durante ese periodo, y considerar solo las IDI nuevas, ¿ya? Porque las que sean de arrastre, las iniciativas de inversión de arrastre van a ser identificadas directamente por DIPRES. Por lo tanto, eso asegura también que este año tengamos una buena ejecución presupuestaria con los proyectos que se vayan sumando. Perdón, ministro, todo este proceso es después de la identificación presupuestaria, ¿no es cierto? ¿O antes de la identificación presupuestaria? Depende. La evaluación se hace antes. Antes ya, sí. Perfecto. Pero lo que ha dicho la DIPRES es que tiene el 98% para este año identificado presupuestariamente. Que ya están en el 98% de los proyectos evaluados, entonces. Claro. O sea, pero es que antes muchos no eran evaluados, simplemente solicitaban identificación. Lo que hemos visto es que las dificultades, que hay proyectos, esto ya lo voy a pasar más rápido, proyectos que no eran de conservación,
y que en este caso por compromisos presupuestarios previos se han buscado soluciones que sean ad hoc y para futuro soluciones estructurales en dichas acciones. También se han detectado gastos que no corresponden al subtítulo 31, que o sea, no correspondían a inversión, sino que a gasto corriente, ya sean de 21, 22 o subtítulo 29, lo que también ha significado realizar ajustes a las postulaciones de recursos que se han hecho. También esa situación que usted señala, que se han detectado gastos que no corresponden al subtítulo 81, sino que a gasto corriente. en las solicitudes, sí. ¿Podría especificar más en qué es lo que se refiere? Porque yo he escuchado que se acusa que a través de los gastos de los proyectos de conservación se estarían destinando gastos para el gasto, valga la redundancia, ordinario. El operador, situación. ¿Dónde tienen ese antecedentes? ¿Hay documentos, hay antecedentes? Porque dificulto, conociendo la fórmula, que a través de esos fondos se puedan pagar esos conceptos. Durante la crisis, digamos, más dura del 2020, se hicieron unas glosas especiales, se hicieron unos fondos especiales que eran entre 1 millón y 3 millones, en que se destinaron efectivamente, y eso fue con una decisión desde el ministerio, que eran gastos para gasto ordinario, que era prácticamente libre disposición, y con eso se pagaba al operario, se pagaba la electricidad y se pagaba situaciones como después de pagar la población, dejaron los usuarios de pagar su mensualidad, no tenían caja, no se le pagaba al operario, no se le pagaba al contador y había una situación. Hubo fondos específicos que fue, yo creo, el bono APR se le llamaba, que directamente lo bajó, no en su administración ministra, debe haber sido esto el 2020, quizás algo del 2021, en que se destinaron fondos directamente de libre disposición para todo tipo de situaciones. Son de emergencia. De emergencia, bono emergencia, una cosa así. ¿No será que ahí están considerando eso? Porque en los gastos ordinarios de conservación, yo nunca he visto esa situación, ni siquiera se lo plantean los APR. No habrá, insisto, para la precisión, no habrá una distorsión que estén considerando ese tipo de gastos a propósito de estos bonos de emergencia que se destinaron a los APR como sujetos de ayuda social durante la crisis. O pueden ser elementos fungibles, además. O fungibles, ¿verdad? Sí, por su término, presidente, saludar también a toda la comisión y aprovechar de responderle al senador Durresti. Lo primero es que esto no es una acusación respecto de las situaciones previas, ¿no? Lo que acá estamos dando cuenta es de la revisión de los proyectos que hemos tenido desde febrero en adelante. Y aquí lo que estamos contando es con las cosas con las que nos hemos ido encontrando. Y efectivamente, para los proyectos, por ejemplo, de limpieza de escombro o apertura de caminos, dado la emergencia o desastre, que de hecho tuvimos a propósito de los incendios durante febrero, es lo que está señalado ahí en el punto 1, que hicimos efectivamente instructivos ad hoc para poder hacernos cargo de las situaciones de emergencia, de administración directa precisamente que tiene el MOP. Y en el resto de los proyectos que hemos estado evaluando, efectivamente nos hemos ido encontrando con pago de personas, digamos, pago de personal, con, por ejemplo, contratación de servicios, incluso, voy a ponerlo acá como ejemplo, pero de unas filmaciones de televisión, digamos, distintas cosas que estaban asociadas a los proyectos y que, por lo tanto, nosotros al evaluar la admisibilidad, hemos devuelto ese proyecto con las observaciones diciendo esto no cabe, etcétera, etcétera, y a la segunda iteración nos llega el proyecto bien formulado y se entrega. Vamos a ver más adelante cuántas iteraciones hemos tenido, son muy poquititas, la verdad es que el 97% de los proyectos está evaluado como máximo una segunda iteración, 2/3 de los proyectos en la primera. Entonces, este tipo de observaciones, cuando nosotros les decimos no pueden poner cosas del subtítulo 21, del 29 o del 22, las corrigen y a la siguiente iteración se aprueban. Sí. Sí, a mí me parece francamente muy raro. O sea, uno conoce perfectamente cuáles son los proyectos y sabemos que eso debería ser un porcentaje bajísimo de las observaciones que ustedes están planteando, porque yo de hecho no lo he escuchado nunca en mis 20 años trabajando en esto. Entonces, es bien difícil de encontrar, digamos. Además, porque a mí siempre me ha pasado así como uno dice, bueno, ¿qué hace desarrollo social? ¿Revisa todo el proyecto completo? Todo el proyecto completo, porque uno diría quién debería estar en la parte técnica,
debería estar en la parte técnica el Ministerio de Obras Públicas a través de la DOH, ¿no? Y ahí no debería pasarnos nada, además porque hay tanta experiencia en eso. Y ustedes solo deberían revisar si desde el punto de vista social tenemos la rentabilidad, ¿no es cierto?, que corresponde frente a los recursos que se está ocupando. No entrar, de verdad, y lo digo con mucho respeto, no entrar en lo técnico. O sea, no entrar en lo técnico, porque lo técnico es de facultad del Ministerio de Obras Públicas. Eso es lo que yo he creído que hay que hacer siempre, porque al final empieza a entrar en lo técnico cuando no son técnicos en ese tema. Bueno, esa es una observación que yo le he planteado a todos los ministros y ministras de Desarrollo Social. Solo me preocupa una cosa. Si tenemos de esos 276.000 millones de presupuesto, 271 ya identificados, pero eso no quiere decir, presidente, no quiere decir, porque no tenemos hoy día, no quiere decir que podamos ejecutar un 100% de los 276.000. O sea, están identificados, pero la complicación que hoy día tenemos es que no tenemos oferentes de las obras. Sí, pero ojo con eso, porque como no tenemos oferentes de las obras, tenemos que hacer una modificación de ese presupuesto, ¿no? Para poder tener la posibilidad de aumentar la puntería, digamos, para que las empresas quieran venir. Pero además la complicación es que en las obras de conservación, en las obras de conservación no tenemos la posibilidad de pasar al próximo año. O sea, son ejecutadas y tienen que ejecutarse en ese periodo presupuestario. No pueden pasar al siguiente. Eso, mira, por eso que a mí me interesaba que estuviera la DOH aquí, porque eso es uno de los requerimientos que nos han planteado durante años, que pueda traspasarse el próximo año. Y eso no, bueno, esa es la información que nosotros tenemos desde acá. Entonces, imagínense una obra de conservación además esas obras son urgentes. Las obras de conservación son urgentes, que no tengas oferente, que tengas que subir la posibilidad y que al final no la puedas traspasar al próximo año, son cosas que, bueno, por eso es importante que estuviera. El 12 de julio, senadora, vamos a tener una sesión especial para ver el tema de la ejecución presupuestaria y las dificultades oferentes que hay hoy día, que es la misma inquietud que me ha hecho llegar la Cámara Chilena de la Construcción. Sesión nuestra, el día de la comisión el 12, porque el 5 vemos áridos, que se supone que el Ejecutivo trae ya lo definitivo ya. Por eso no lo vamos a hacer el 5, pero el 12 de julio tendríamos esa sesión para ver después. ¿No? El problema que usted señala, senadora, no está solo en la falta de oferentes para este tipo de obras, sino que es la falta de oferentes en muchísimas obras. Entonces eso lo vamos a discutir el 12 de julio para que lo pueda agendar, ministra, para poder conversarlo bien. Y lo vamos a hacer en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Podría continuar entonces, ministro Muchas Yaskin, por favor? gracias, presidente. Bueno, estas, como quizás me faltó decir que las principales dificultades respecto a los proyectos que se han ingresado después del ordinario 1 y por lo tanto que se han detectado en las solicitudes que se han enviado precisamente respecto a conservación y por lo tanto al momento de enviarse de vuelta se corrigen y se han podido subsanar. También se ha presentado por parte de los formuladores dificultad para describir el estado del activo, ¿ya? Dependiendo de la tipología del proyecto y la necesidad de conservar para ver si es que esto es preventivo o es paliativo. Y también dificultad para valorizar el costo del activo a reponer, ¿no? Que es la base del denominador para obtener el 30% precisamente de lo que define o no a una conservación. Y esto en carreteras, en puentes, en barcazas, ha sido difícil también y por lo tanto estamos tomando medidas precisamente al respecto. Y queríamos contarle un poco cuáles han sido las soluciones, las propuestas que hemos trabajado desde el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con MOB y también con DIPRES para este proceso. Primero, desde MDS se ha optimizado el plazo instruido para el análisis y actualmente estamos en 6,7 días hábiles respondiendo las solicitudes en promedio. También generar instructivos especiales conjuntos entre el Ministerio de Desarrollo Social y DIPRES para los proyectos de administración directa y las emergencias del MOB, que son fundamentales también. Establecer mesas de trabajo con distintos sectores, porque no solamente el MOB es el que hace conservaciones, lo hacen los distintos ministerios, en general ha habido buena respuesta, para definir aspectos clave al postular alguna, según la distinta tipología de los proyectos. También hemos redactado una enmienda que no sé si se la hicimos llegar a la comisión, ¿no? Pero podríamos hacérsela llegar para que tengan todos una copia, la adenda
de las cosas que habíamos conversado la sesión pasada que nosotros íbamos a hacer, ya está firmada y por lo tanto se las podemos hacer llegar apenas salgamos de acá. Y esa enmienda, que la podemos detallar, lo que busca, por un lado, es que todos los proyectos de conservación correspondientes a menos de 5.000 UTM tengan un proceso simplificado, que es lo que hemos mencionado, y todos los proyectos de conservaciones de servicios sanitarios rurales, es decir, sin discriminación de precio, van a tener ese mismo comportamiento o tratamiento simplificado. Y al mismo tiempo, para evitar distintos criterios, que es lo que muchas veces pasa entre lo regional o nacional al momento de revisar los proyectos, es que todas estas admisibilidades las estamos haciendo a nivel central, de tal forma que hay una unificación de criterios y no iteraciones por distintos criterios, ¿no? Por lo tanto, el equipo a nivel central, está José Reyes, jefe de la división, acá están unificando todos esos criterios para que sea lo más rápido posible. Y algunas estadísticas generales al 13 de junio es que han ingresado 467 proyectos de conservación, de los cuales 388 ya cuentan con un resultado, y del resultado positivo son un 73%, y 105 proyectos fueron no admisibles en el último resultado, mientras que 79 están repostulados y actualmente están en análisis. Y por lo tanto tenemos hasta ahora un 59% del monto total que se ha postulado listo para llegar a identificación presupuestaria, y del resto estamos trabajando en 79 proyectos, como les decía antes, en la que ya fueron repostulados y que se están evaluando, y hay 105 que no fueron aceptados, y por lo tanto estamos trabajando precisamente para que eso ojalá puedan ser repostulados. Como mencionaba la subsecretaria hace unos minutos, en la diapositiva siguiente, el 97,2% de los proyectos declarados admisibles han sido en 2 iteraciones o menos. Por lo tanto, el promedio para tener admisibilidad es 1,38. Eso sumando todo, eso significa que la inmensa mayoría está en una iteración, que esos son casi 2/3, y tenemos casi el 100% en menos de 2. Por lo tanto, también es algo que de alguna forma muestra que los equipos han estado tratando de poner harta voluntad de ambas partes, tanto formuladores como revisores, para que esto salga rápido. Luego tenemos los números proyecto por sector, que lo dejamos a disposición de la comisión por si quieren revisar los detalles de estos datos en función de cada una de las instituciones formuladoras, y también estadísticas en la misma distribución, pero en términos de montos en cada uno de los sectores. Para ir cerrando lo que nosotros al menos podemos aportar desde Desarrollo Social en cuanto a estadísticas, ahí también hay iteraciones de los proyectos admisibles, como les decía antes, tenemos más de un 60% en una iteración, otro 35, casi 36% en 2 iteraciones, y muy poquitos que hayan superado esa cantidad de iteraciones. Podemos seguir para no. Acá están también, hicimos un zoom en los proyectos de conservación del Ministerio de Obras Públicas por cada una de las direcciones, tanto aeropuerto, arquitectura, obras hidráulicas, portuarias, vialidad, aguas y servicios sanitarios rurales. Y ahí pueden ver cuántos han sido admisibles, cuántos no admisibles y cuántos están pendientes. Y en cuanto a montos también tenemos ese mismo análisis. ¿Y cuáles son los hallazgos que hemos encontrado para después dar paso a algunas medidas implementadas? Bueno, ya había mencionado que hay algunas partidas que al momento de postular que no corresponden al subtítulo 31, hay proyectos que no detallan altas sumas de gastos generales y no dicen la justificación, y eso es bien importante poder entenderlo. Hay inconsistencias o insuficiencias en información técnica, lo que también después repercute en la posibilidad de adjudicar proyectos, o sea, anticipándose de alguna forma a cuando las licitaciones uno quiere que se puedan adjudicar. Bueno, también cuando hay cuando se detectan insuficiencias en información técnica, eso lo que permite es precisamente anticiparse para no estar después dándonos cuenta de que una licitación pueda quedar o desierta en función de información que faltaba, y eso se alerta en tiempo. Y algunas de las acciones, como les decía antes, tenemos esta enmienda que modifica el oficio MDS DIPRES número 1, extendiendo la marcha blanca hasta fines del 2024. Ahí está lo que ya había mencionado antes, las iniciativas de conservación menores a 5.000 UTM tienen una formulación bastante simplificada para obtener la admisibilidad. Se le suma
y básicamente una de las cosas importantes que se suma cuando son de más de 5.000 UTM tiene que ver con un certificado firmado por la autoridad competente de que la conservación es conservación, ¿ya? En los de menores simplemente se necesita una declaración inicial, no tiene por qué tener un certificado, y por lo tanto se suma de la memoria de cálculo, que es como la parte que precisamente se había identificado como una dificultad, pero por lo tanto a los menores de 5.000 UTM y también a servicios sanitarios rurales en general se exime de esa responsabilidad. Las iniciativas de conservación se pueden agrupar a nivel regional, es decir, que puedan tener un único código BIP y por lo tanto poder ser tratados con mayor celeridad. Lo que sí se deja claro que no se pueden juntar las de menos de 5.000 UTM con más de 5.000 UTM, o en ese caso se van a tratar como si fueran de más de 5.000 UTM, así que hay que tener ojo también los formuladores que ojalá puedan agrupar las de menos de 5.000 UTM de tal manera de que consigan este fast track. También van a ser evaluados a nivel central para evitar distintos tipos de criterios, y también el decreto de identificación presupuestaria de IPRES será en un plazo máximo de 15 días hábiles desde que se hace la solicitud, y también se va a enviar un instructivo para proyectos de conservación que va a ser socializado precisamente para la aplicación en régimen a partir del 2025. Y algunas otras acciones que están en curso, a solicitud también de una petición de MOP, se va a dar un tratamiento especial a las conservaciones de caminos indígenas y cauces fluviales, debido a que hay recursos ya comprometidos para 2023 y que se avecina la época de lluvias. Ya esto estamos trabajándolo a través de una mesa, así que ahí va a tener un tratamiento distinto y más simplificado para mejor acción. También, bueno, lo mencionaba la subsecretaria o Cereli, no sé cuál de las dos lo mencionó, pero que va a haber un procedimiento simplificado durante el 2023 para nuevos proyectos de servicios sanitarios rurales, y también que a más tardar el 30 de junio también vamos a tener dos cosas importantes al 30 de junio, es decir, este mes. El instructivo de proyectos de agua potable rural, con especial atención en el ciclo de preinversión y en la etapa de diseño en régimen, es decir, proyectos nuevos, que queremos que tengan, ojalá, la mayor celeridad posible, pero también lo que habíamos comprometido en esta comisión, y estamos trabajando a máxima velocidad para aquello, que todos los proyectos de menos de 5.000 UTM, independiente de dónde vengan, vamos a tener un instructivo para que no pasen por el Sistema Nacional de Inversiones, es decir, que puedan funcionar como funcionan, no sé, por los PMB de Subdere. Por lo tanto, de esa forma, también tener un aumento significativo en la ejecución y la elaboración de esos proyectos. Creemos que va a darle mucho dinamismo, al menos lo que hemos tanteado con tanto gobiernos regionales como municipios, es una noticia muy, muy valorada para la inversión. Y también en función a la subdirección en conjunto con la subdirección de servicios sanitarios rurales, se está elaborando una solución para la instalación de pozos y estudios hidrogeológicos, que eso se está haciendo esta semana. Así que con eso, presidente, damos cuenta de algunas de las cosas que estamos realizando. Quisiera enfatizar en que para nosotros en general, como ejecutivo, y particularmente para DIPRES, y lo podrá corroborar Cereli como subdirectora, el contrafactual del ordinario número 1, entendiendo las observaciones que han recogido desde la ciudadanía que se manifiestan en este proyecto de acuerdo que fuera presentado acá en el Senado, el contrafactual de que vuelva a el Ministerio de Hacienda y por lo tanto a DIPRES, no es que se tramiten como antes. El contrafactual, si es que se deja sin efecto el ordinario número 1, es que lo va a tener que revisar el Ministerio de Hacienda a través de la DIPRES, pero con funcionarios nuevos, como destinar funcionarios allá que no tienen actualmente y que se van a demorar probablemente más tiempo que los que se demoran los del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, el contrafactual no es acelerar al momento de retirar o dejar sin efecto el ordinario número 1, sino que es darle una atribución a la Dirección de Presupuesto que hoy día está menos preparada para poder recepcionar y agilizar los procesos como lo está el Ministerio de Desarrollo Social a través de sus unidades de inversión. Gracias, presidente. Bueno, yo no quisiera que se volviera atrás con con este dictamen ordinario. El ministerio hizo un proceso de ajuste a la nueva norma que ha sido bien importante.
tenemos que considerar que en el caso del Ministerio de Obras Públicas, el 60% de su presupuesto son conservaciones, y por lo tanto el ajuste a este nuevo procedimiento ha sido muy duro, sin embargo ya está hecho. Entonces, estamos adaptados ya. Que esto ha significado un retraso, sí ha significado un retraso, pero las magnitudes de gasto en este ámbito son bien importantes. Yo siempre he dicho que el cuidado de los recursos públicos es lo primero y efectivamente hay algunos casos que yo tengo ahí en revisión y que efectivamente dan cuenta de partidas que al parecer no son conservaciones y que por lo tanto para partir nuestros controles internos fallaron en eso. Por lo tanto, lo que quisiéramos es perseverar en este camino. Ya hicimos el proceso de transformación, el ministerio es muy grande y muy pesado y fue un proceso de cambio bien duro para nosotros, pero ya está hecho. Y en términos de la fiscalización de los recursos, a mí me parece que es positivo, en particular porque, y eso es bien importante, no incorporar al sistema de inversiones las partidas inferiores a 5.000 UTM, yo creo que eso es una cosa bien significativa. El tema de los servicios sanitarios rurales es una parte bien importante de nuestra labor, ustedes saben. Sin embargo, en términos presupuestarios, no es una proporción más significativa. Lo más significativo es vialidad, y ahí hay mucha conservación, como su nombre lo dice, y los contratos, hay mucho arrastre también, ¿ya? Porque los contratos, por ejemplo, de mantención de los caminos de una determinada provincia son por 4 años, entonces hay una parte bien importante del presupuesto que es conservación y también de arrastre. Entonces, a lo que se refería el ministro, yo creo es que es bien importante que logremos iniciar los procesos este año para que queden ya incorporados, iniciados y podamos iniciar el nuevo año con nuevos proyectos. Lo que no podemos hacer es que no los podamos concretar este año, pero estamos en proceso para eso y lo vamos a lograr. Eso podría yo decir, presidente. Gracias, ministra. Señores senadores, preguntas, consultas. Senador Castro. Gracias, presidente. A ver, yo entiendo perfectamente que se ha generado aquí una pequeña dificultad para el desarrollo de las obras, pero escuché en la presentación de que hay una gran dificultad, que es la falta de oferentes. O sea, vamos a tener un buen sistema si no tenemos oferentes. Entonces, yo creo que aquí puede darse el caso de que las buenas intenciones están, pero si no tenemos oferentes, ¿cómo desarrollamos las obras? Que lo importante para las comunidades, para la gente, es cómo se desarrollan las obras, cómo se materializan. Entonces, ¿no será bueno que también revisar las exigencias que se tienen? Porque entendamos lo siguiente, muchas empresas aquí fracasaron. ¿Y fracasaron por qué? Porque el sistema público no ha sido eficiente en poder financiar o poder pagar a tiempo esos compromisos. Entonces las empresas fracasaron por esa es la razón. Y yo tengo entendido que hay muchas empresas hoy día que tienen demandado al Estado porque el fracaso lo atribuyen a la negligencia del propio Estado. Entonces, buscar una fórmula, buscar un sistema que permita que las empresas generen hoy día un inicio de postulaciones, porque yo creo que aquí es como las empresas pueden postular, bajar las condiciones, un tema que yo creo que es un gran desafío que tenemos, porque estamos hablando de que son pequeñas empresas, no estamos hablando de que sean grandes empresas, porque yo creo que las grandes empresas, sin duda que se pueden reordenar y pueden iniciar postulaciones o se crean nuevas empresas. Pero estas pequeñas empresas que fracasaron, que están con dificultades, que tienen problemas financieros, que los bancos hoy día tampoco están apoyando, porque los bancos cuando ven que el sistema funciona, no funciona muy bien, los bancos rápidamente levantan las manos y las dejan solas. Entonces, yo creo que ahí tenemos la gran dificultad y yo creo que ese es un tema que es un desafío, yo creo que, no sé si de obras públicas, Ministerio de Desarrollo Social, ver la fórmula de poder ablandar, como digo, las exigencias para que las empresas
se entusiasmen en seguir postulando y poder sacar este proyecto adelante, que es lo que más queremos. Queremos actividad económica y eso es lo que hoy día está detenido. Eso, presidente. Efectivamente, ministra, el decreto supremo 75 creemos claramente que está fuera está obsoleto y una de las cosas que queremos plantearles es ver las flexibilidades y la modernización del decreto supremo 75, del 177, que son los que hoy día están generando una gran problemática en falta de oferentes, la quiebra de empresas y una serie de situaciones que si no lo resolvemos desde el establishment de obras públicas va a ser difícil de que tengamos ejecución presupuestaria y es un poco seguramente lo que va a plantear la senadora Sepúlveda. Por favor, senadora Sepúlveda. Bueno, a nosotros nos encanta este ministerio. Por eso estamos aquí, ¿no? Mire, a mí me preocupa, bueno, yo creo que cómo vamos a hacer más flexible esto de chequear las categorías de empresas, si hay que dividir o no proyectos y diversificar un poco más, ¿no? Porque estamos de verdad, o sea, tenemos, y además en regiones, y regiones más alejadas es aún más difícil poder construir. Nosotros somos todos de regiones, ¿ah? Somos todos de regiones, y hay una complicación desde el punto de vista administrativo bien, yo diría, bien fácil de resolver, pero para hacer los decretos hay que esperar que un grupo de regiones pueda aglutinar un solo decreto. Y eso no nos permite hacer licitaciones, por ejemplo, no sé, cada 2 o 3 meses. Tenemos que hacerlo cada 6 meses. No sé si me explico en eso. Para llegar a la DIPRES, el Ministerio de Obras Públicas tiene que juntar todas las regiones, y si la región que yo represento llega primero y la tuya última, perjudica a la que llega primero. Entonces, hoy día nos están enviando, no sé, cuando uno ve un decreto de la DIPRES, salen cientos de proyectos de muchas regiones. Nosotros lo que planteamos es que tienen que haber muchos más decretos que puedan salir, ¿no es cierto?, en menor tiempo, porque nos estamos demorando 6 meses en que se ve la iniciativa, ¿no es cierto?, ya hecha, resuelta desde el punto de vista técnico, a que se produzca la licitación. Yo creo que el proceso es muy, muy lento porque aglutinamos regiones completas. A mí me ha tocado corretear, resoluciones para poder ejecutar una obra de agua potable en un sector alejado. Y he aprendido ahí que tenemos no descentralizamos los decretos. Y al no descentralizar, perdemos las regiones que llegan antes, con las cosas ya hechas. Entonces, uno es eso. Segundo, me preocupa la preinversión. Yo creo que hoy día la preinversión no estamos haciendo proyectos para poder tener ejecución en el 2024. Entonces ahí no tenemos cartera si no tenemos los recursos para hacer la preinversión. Y yo he perdido un poco la esperanza en realidad de poder alegar un poco de confiabilidad porque ya tenemos tantas trabas y tantas trabas administrativas ahí que yo creo que los contratos, las bases de licitación hay que revisarlos para tener más juego. Obras Públicas tiene que tener más juego en los contratos y en las bases de licitación cuando quiebre una empresa. No podemos tener 1 año, 1 año y medio, 2 años. No voy a hablar de Santa Fe ya ni de Camino Nuevo, ¿no? Pero tenemos que tener más capacidad de reacción frente cuando quiebra una empresa. Y lo último es saber qué es lo que pasa con el director de vialidad, con el director nacional de vialidad, en qué va ese proceso y si vamos a tener luego ya un director estable. Eso. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, decir que este es otro elemento con el cual hemos tenido que lidiar, el tema de la pandemia y el impacto que eso ha producido en la economía nacional, en particular en la inflación. Ahí el ministerio, apoyado por el Ministerio de Hacienda, logró generar el reajuste de contratos, lo que se denomina el reajuste polinómico, y ahí se han cancelado a empresas, podemos revisar eso en algún minuto, pero más de 100.000 millones de pesos en reajustes retroactivos a contratos.
También decirles que esto naturalmente ha obligado a hacer un ajuste a todo lo que son la valorización de partidas, ¿no? Porque efectivamente en algún minuto lo que empezó a ocurrir que todos nuestros llamados a licitación quedaban sin oferentes por un tema de precio. Entonces hubo adicionalmente que ajustar todo eso y cada llamado a licitación, bueno, toma su tiempo, en fin, y hay cosas que se han llamado a licitación 3 veces, entre medio ajustar el valor de los contratos, en fin, entonces ha sido un proceso complicado. Tenemos muchos contratos abandonados a raíz de la quiebra de empresas o abandono, no solo empresas chicas, senador, empresas grandes también. Me vienen a la mente, claro, Vicuña, Valenzuela, una empresa bien grande, Santa Fe, una empresa bien grande, que tenía muchos contratos con nosotros, y hay regiones que están bien afectadas en eso y hemos tratado de paliar esa situación en el caso de los caminos con la propia administración directa, vale decir, los trabajadores del ministerio. Entonces, este año ha estado también marcado por esa complicación, ¿ah? En la complicación como que hay que ajustarse de nuevo a una nueva, hay que ajustarse a una nueva forma, a otro nivel de precio, y bueno, y recojo también el guante con el tema de los procedimientos internos. eh, en el ministerio se creó una división de gestión contractual que se llama en la Dirección General de Obras Públicas, porque sabemos que tenemos ahí muchos temas que revisar y de ahí han surgido un conjunto de modificaciones a los sistemas que tenemos de operación que ya no sé si ya pasaron por Contraloría o están en Contraloría con el objeto de facilitar y agilizar los procesos de incorporación de empresas de menor tamaño y un conjunto de cosas que debieran ayudarnos también en este proceso. Eso lo podemos ver también en la sesión del 17 de julio, del 12 de julio, pero sí decirles que lo que tiene que ver con las empresas proveedoras, que son alrededor de 700, actualmente operando con nosotros, es un tema importante para nosotros. Es importante, ojalá, operar con empresas locales y para eso estamos buscando mecanismos para poder bajar las exigencias en términos de magnitud de los proyectos, para que más empresas locales puedan acceder a postular y un conjunto de otros cambios que efectivamente se han estado haciendo. La experiencia del ministerio, según me dicen a mí, es que es mejor y es más productivo, es más eficaz el hacer un conjunto de modificaciones que puedan ser digeridas en el proceso en que estamos, y eso ha ocurrido con Contraloría y con SECPRES. Y más que revisar por completo todo el sistema de contrataciones y qué sé yo, porque esas experiencias no han sido exitosas. En cambio, ahora estamos cambiando, no sé, 10 o 15 cosas específicas para facilitar el proceso y los vamos a poner en marcha pronto. Ministra, sobre el punto, efectivamente el reajuste polinómico ha sido una meridiana solución para un buen número de empresas, pero fundamentalmente con las obras donde el mandante es directamente el Ministerio de Obras Públicas. El problema lo tenemos con los mandantes sectoriales. Esos reajustes polinómicos no se producen en el Ministerio de Justicia, ni en el Ministerio de Salud, ni en los gobiernos regionales, y finalmente tenemos obras paralizadas, obras abandonadas, que son obras sectoriales, porque el MOP resolvió el problema para obras MOP, pero los recursos sectoriales, donde el MOP es ejecutor, comunidad técnica, el problema no se ha resuelto. Entonces, ese es un tema que como MOP creo yo que debiera abordarse a cierto nivel que permita efectivamente hacer esa reajustabilidad polinómica para todas las demás obras sectoriales, porque si no quedamos en las mismas. Los gobiernos regionales están súper atrasados con la ejecución, con muchas obras paradas. Me voy a MinSal, el MinHub, todos los ministerios, en general todos los servicios que mandatan obras para el gran ejecutor de obras públicas que es el MOP. No sé si tiene antecedentes al respecto. Sí, le voy a dar la palabra a la subdirectora de presupuesto, porque efectivamente el MOP
partió con el tema del reajuste polinómico, pero sí esto se ha extendido a los otros mandantes. Sí. Bueno, hay dos situaciones. Primero, efectivamente, hay proyectos que son mandatados a MOP y efectivamente se están tramitando decretos. O sea, de memoria me acuerdo que hay uno de justicia, el de la Santísima, la iglesia, la iglesia que se está reparando. Acabo de ver el decreto, por eso me acuerdo, que ya salió a trámite. Y salió el decreto 304, que es como un homólogo del 177 del MOP, que también están llegando ya, tenía un plazo, 9 de mayo, para que terminaran todas las empresas que querían postular a la revaluación de sus contratos. Y eso está en proceso en MDS, y una vez que termine esos procesos, van a llegar a DIPRES también, algunos ya han llegado de esto, para incorporar recursos, modificar las identificaciones, de manera de poder incorporar mayores costos de esos contratos. Gracias, presidente. Saludar a los ministros. Con la ministra estuvimos reunidos hace poquito en una reunión también en su oficina. Y en realidad eh, me preocupa lo mismo que planteamos en la comisión anterior cuando estuvo el ministro de Desarrollo Social. Que esto no se transforme, y eso es lo que nosotros queremos evitar en realidad, que esto no se transforme en esconder la pelota y en entorpecer el avance de un proyecto. La ministra lo acaba de mencionar, la etapa que se está viviendo hoy en día, post estallido social, post pandemia, hoy día con la inflación disparada, los más críticos siempre es el rubro de la construcción, el alza de los materiales de la construcción, lo que ha significado para los distintos proyectos. Si para los chicos ya es difícil, para los grandes son muchos más recursos. Entonces, yo creo que esa es la mayor complicación y la mayor preocupación que tenemos hoy en día con respecto a este famoso ordinario número 1 emitido hace un par de meses atrás. Yo les quiero contar en realidad el ejemplo que que yo puedo entregar por la región de Los Ríos y que tiene que ver con la situación, por ejemplo, puntual, de 4 proyectos correspondientes a APR, el proyecto de APR Tringlo B de Lago Ranco, el de Quillaico, Quillín de Lago Ranco, el de Cudico de la comuna de Lanco, que hoy día ya se encuentra más o menos resuelto, y el de Cayumapu, Los Ñadis de la comuna de Panguipulli, que desde el mes de enero hasta la fecha del presente año se encuentra a la espera de la aprobación técnica de desarrollo social para poder salir adelante y empezar con la ejecución. Entonces, si estamos hablando de estos 4 proyectos, yo solamente estoy dando un ejemplo puntual de estas comunas que hoy día tienen estos proyectos que beneficiarían a cerca de 1000 familias en Los Ríos y que ya ha pasado tanto tiempo sin respuesta aún desde la CONADI, desde el MOB, desde Desarrollo Social, y que siguen esperando. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, la situación puntual de proyectos que son pequeños, como las conservaciones, que benefician a un igual número de familias, ¿cierto?, que viven en los sectores rurales, porque hacia allá va enfocado la PR, y que producto probablemente de este nuevo proceso administrativo se siga entorpeciendo la ejecución de algo que tiene que ser inmediato. Y aquí yo voy a ser majadera nuevamente. Tenemos todavía a las familias de la localidad de La Guada, la ministra lo sabe, de la comuna de Corral, que siguen sin agua potable. Siguen sin agua potable, son 300 familias que con un clima crudo, con heladas bastante fuertes que hemos tenido estos días en el sur del país e incluso aquí mismo en la zona central, están sin agua. Tienen que incurrir en gastos extras. Hoy día no pueden usar sus estufas a leña porque las estufas vienen conectadas con un serpentín para calefaccionar el agua y como no tienen agua, no pueden prender la estufa porque si no se les incendia la estufa. Por lo tanto, tienen que seguir incurriendo en gastos. Ya más de 30 días sin agua potable, gastando plata que no la tenían presupuestada para poder comprar el gas, calefaccionándose con braseros, viviendas que no son térmicas. Puede provocar cualquier tipo de tragedia, que ni Dios lo permita suceda. Entonces, si por un caso tan puntual como el que yo acabo de mencionar, y que para mí de verdad que es emblemático, no hay una respuesta oportuna
para personas que hoy día necesitan tener agua potable. ¿Qué se espera para el resto de los proyectos? ¿Qué se espera para una conservación si una emergencia no se aborda de la manera que corresponde? Es una emergencia. O sea, nosotros vamos aquí a la oficina, vamos al baño y sacamos agua, pero ¿qué le decimos a las familias que hoy día viven en una comuna pobre, en una comuna que no tiene conectividad ni vial ni digital? Y que más encima le sumamos a eso la falta de un servicio tan básico y tan digno como es tener agua potable en sus casas. Aquí lo que vemos directamente es falta de gestión desde los ministerios, falta de organización, no solamente dentro de los mismos servicios del Ministerio de Obras Públicas en la región de Los Ríos, porque aquí yo lo que veo y lo que me transmiten desde terreno y las veces que yo he estado ahí, es que no conversa vialidad con la Seremía, no conversa la Dirección de Obras Hidráulicas con la Seremía, entonces difícilmente se puede entregar una solución. Ministra, yo le cuento de que la situación puntual que está viviendo las familias de La Guada en la comuna de Corral fue transmitida con anticipación a la Seremi de Obras Públicas desde el Consejo Municipal, por el alcalde y por sus concejales. Entonces, si algo que se veía venir no fueron capaces de planificar quizás alguna medida de contingencia para poder abordar algo que se veía venir que podía pasar, creo que eso necesita también quizás una sanción, quizás una reorganización del equipo, lo desconozco, pero yo se lo transmito porque es lo que me transmite la gente de allá y no solamente los vecinos, que son los más afectados, sino que las autoridades políticas de la comuna. Por otro lado, ministros, les cuento que en materia de conservación para APRs, en este caso en Los Ríos, existe un presupuesto para este año 2023 equivalente a los 3.800 millones de pesos, de los cuales contempla poder ejecutar 25 proyectos de conservación para Los Ríos. De estos 25 proyectos de conservación, solamente 7 proyectos, de los 25, solamente 7 se encuentran en etapa de formulación. El resto todavía está en veremos. Entonces, cuando usted me habla y menciona aquí con mucha, con mucha seriedad y con mucha firmeza de que el mayor, o sea, ya existe un alto porcentaje de iniciativas que hoy día se encuentran identificadas, perdóneme, pero para mí eso es nada. Porque una cosa es la identificación de los recursos y otra cosa es la ejecución. Esto va etapa tras etapa y ya se está terminando el primer semestre. Entonces, decir de que llevamos la mayoría, casi el 100% de las identificaciones presupuestarias, cuando mis colegas que aquí están presentes acaban de mencionar de que el gran problema es que no tenemos obras que se estén ejecutando porque no hay oferentes, porque el proceso se está cayendo en la licitación, porque el proyecto se está cayendo porque falta de presupuesto, porque las lucas no están alcanzando para poder ejecutar una obra puntual. Creo que esto hay que verlo. Y por otro lado, la otra situación puntual que está sucediendo en Los Ríos y específicamente en la Dirección de Obras Hidráulicas es que se acaba de terminar la asesoría técnica de una empresa sanitaria X y que hoy día la pega que hacía esta empresa sanitaria es directamente el apoyo técnico para estos proyectos de agua potable rural. Hoy día este trabajo, ya que no está a través de esta asesoría técnica externalizada, lo va a tener que hacer los mismos profesionales de la DOH. Entonces, yo tengo entendido, porque somos todos de allá, de que la DOH no cuenta con el número de profesionales como para poder abordar estos proyectos de conservación o como para poder formular, en este caso, los antecedentes técnicos que te estaría exigiendo este ordinario número 1. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Por qué quedamos sin esa asesoría técnica externalizada? ¿Se las va a poder la DOH para poder avanzar con estos 25 proyectos de conservación? Yo, por lo menos, no es que no le tenga fe a los profesionales, creo que son muy competentes, pero creo que la capacidad no les va a dar para tanto. ¿Qué pasó ahí? No sé, no se licitó a tiempo, van a hacer redistribución del equipo, lo desconozco, pero se los coloco al tanto para que no tengamos problemas. Ya estamos a mitad de año y necesitamos ejecutar 25 conservaciones y recién estamos partiendo con 7 formulaciones de estas iniciativas. Gracias, presidente. Presidente, para aprovechar a nuestros invitados con
con algunos puntos que nos hacen ruido. Hemos hablado de las conservaciones y más o menos hay una orientación. Yo comparto lo que señala la senadora Gatica en términos a una cosa es la identificación presupuestaria en un 98, pero otra cosa es los proyectos que se licitan. Y a uno lo que interesa es qué proyectos se licitan. Y el vecino de cada uno de esos APR va donde su parlamentario y le pregunta cuándo se licita. Cuándo se, o no, o cuándo se, o mejor dicho, cuándo se termina, porque para primeras piedras, no en obras públicas, pero en otros ministerios hay una colección de primeras piedras que, sí, pues hay una piedra, una famosa primera piedra y que fue un ministro de Interior a ponerla. Y que ahí está. Y va a ir otro más, no, es subsecretario el que va a ir. Y está, no queda ni el hoyo de la primera piedra. Entonces, lo que nos interesa a nosotros, ministros, ministras, es la ejecución. Yo entiendo, valoro, ustedes hacen el trabajo, principio de la buena fe se presume, pero otra cosa, cuando a mí dicen un 98% de identificación presupuestaria, uno recorre y no es ese 98%. Pero aprovechando que más o menos en conservación entendemos o se ha explicado, dentro de una minuta de la información que tenemos, me preocupa el tema del diseño. La ley de presupuesto establece que debe realizarse dentro del año el diseño de APR. ¿Usted dice que no? Bueno, qué bueno, entonces no hago la pregunta. Entonces estamos tranquilos porque precisamente lo que me señalan muchos diseños no logran hacerse dentro del año. Hemos tenido inconvenientes que en ese diseño que pasa al año siguiente no tengamos inconvenientes con esta identificación. Si me dicen que no hay inconveniente, perfecto. Y presidente, más allá de que no sea esto hora de incidente, que cada uno pregunte por cada una de su APR o una situación o el diseño o la consignación. Claro, yo lo único que pido y es lo que motivó a esta concurrencia de este famoso ordinario es que la identificación y la mejora en la ejecución, la identificación que los proyectos tengan pertinencia, que tengan, no se traduzca en retraso. Y partiendo de atrás para adelante, estamos con problemas de empresa, estamos con problemas de asesoría técnica, estamos en la transformación de la Subdirección de Servicios Sanitarios, que en buena hora se está engrosando, se está fortaleciendo eso a nivel territorial. Me parece súper bien, es un proyecto que viene hace 6 años, 7 años, se está implementando, pero habiendo acá 2 ministros sectoriales, estando la subsecretaría, la subdirectora de presupuesto, es que esto no se traduzca en retraso. Al menos lo que hemos visto, insisto, hablo por la región que me toca representar y conociendo el tema, es que ha habido demora. Ha habido demora. Y también llegan comentarios, y los comentamos con los colegas acá, que esto se ralentizó. Si es por lo ordinario, si es por las empresas, si es por una metodología, no quiero identificar, no sé dónde está, no les corresponde a ustedes. Yo lo que les pido, ministros, ministras, es que estos plazos que nos decía, y ahí le agradezco a Camila que me explicaba al comienzo los plazos que se han rebajado, perfecto. Yo lo único que espero es que no tengamos cada uno de estos proyectos, que podría identificar 40 proyectos, tengamos que estar llamando y tengamos que prácticamente pedir una concesión especial por un proyecto que debiera ordinariamente tramitarse. Yo con eso me quedo tranquilo y pediría que tuviéramos a la Contraloría o el informe de la Contraloría o invitar al Contralor para que nos identifique esto. Si el Contralor fue tan delicado y tan preciso sobre esto, sobre estas desviaciones de inversión y que el Ministerio toma nota, también creo que hay situaciones, y lo hemos dicho en los gobiernos regionales, principalmente para las transferencias a las empresas eléctricas, que es brutal. Y eso, ministro, yo le pido por favor que tome nota porque eso es una manada de elefantes pasando por frente a la Contraloría y al Ministerio. Y eso no corresponde, eso es un crédito blando a empresas. Y Sí, súper cortito, súper cortito, súper cortito. Mire, a mí sería bueno tener la información de las personas que están siendo contratadas por región en relación a los servicios sanitarios rurales,
porque nosotros aprobamos, además de la ley, ¿no es cierto?, aprobamos los cupos para poder fortalecer, o sea, crear, y bueno, ahí están los cupos que yo creo que también es algo muy importante de revisar. Y lo segundo es que yo creo que nosotros deberíamos en algún minuto pensar en un recursos de emergencia, pero recursos de emergencia que ustedes pudieran utilizar y tuviera que ver, porque al final las emergencias, ¿quién las ve? La ve el propio PR, ¿no? Que tiene un colchón de alrededor de 12 a 20 millones de pesos, 25 millones de pesos de colchón. Pero eso significa solo la compra de una bomba o ese tipo de cosas. Pero si hay una emergencia mayor, deberíamos ir a conservación, ¿no? Y ahí nos complica. Entonces, quizás tener un fondo de emergencia que pudiéramos ocuparlo inmediatamente un porcentaje del presupuesto que ustedes tengan. Pero no, porque además esto va a ser de cargo nuestro hoy día. No sé, no vamos a tener asistencia técnica, no vamos a tener, pero si yo necesito colocar 200 millones en una PR ya, hoy día, para que tenga agua mañana, hay que hacerlo. Entonces yo creo que sería bueno poder estudiar la posibilidad de tener un fondo de emergencia de libre disposición del ministerio para estos casos. Eso, Sí, es que referente a todo lo que sucede con las empresas, que la verdad que las empresas hoy día no están postulando, y algunas que están postulando me acaban de informar aquí lo siguiente, porque seguramente hay gente que ve todo esto, está pendiente de lo que estamos hablando acá, y me hablan mucho que a veces el gran problema que están teniendo las empresas también son con las pólizas de garantía, porque las compañías, producto de que han quebrado las empresas, las compañías también, al igual que los bancos, se pusieron con tanta restricción que tampoco están apoyando en las pólizas de garantía. Entonces, ahí hay un desafío que es diferente, seguramente a ustedes, a lo mejor le corresponde al Ministerio de Economía o al Ministerio de Hacienda, ver cómo se piensa un poco también o se busca una solución de tal manera que las compañías, las pólizas sean más posibles, porque una empresa puede tener la buena intención y quiere postular, y resulta que las compañías no le están entregando la póliza. ¿Por qué? Porque, bueno, las dificultades en el sistema han existido, las empresas han quebrado y les generan tremenda dificultad, y esas empresas, por lo tanto, no están postulando, no están dando cumplimiento también a la necesidad que tenemos hoy día de que las obras se materialicen, se construyan. Entonces, otro desafío más adicional que les paso la información que a las personas que están enviándola me están mandando información. Sí, lo mismo pasa con las cauciones de garantía recíproca. Está pasando exactamente lo mismo. No están accediendo las empresas constructoras y por eso no hay oferente. Subsecretaria. Sí, senador, para dar respuesta a varias de las intervenciones, la senadora Sepúlveda planteaba la preocupación por la preinversión, ahí aclararle al senador Durresti esto del límite del año, etcétera, una respuesta global. Varias de esas respuestas están en la glosa 04, que precisamente, como decía el ministro en su presentación, DIPRES va a enviarle a Servicios Sanitarios Rurales la manera en la que se aplica esta glosa, porque efectivamente ahí había lo que decía el senador, estaba el compromiso efectivamente de tener un instructivo en la manera en la que se va a ver los proyectos de APR. Entonces se entendió como que antes de tener esta nueva metodología había que tener los diseños dentro del año, pero eso no va a ser así, no es ni va a ser así. Y precisamente atendiendo, como decía la senadora, a esta nueva institucionalidad de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales que está todavía implementándose, es que vamos a entonces facilitar todo el proceso de postulación de esos proyectos, y prontamente entonces DIPRES va a enviar esa manera en la que se va a aplicar la glosa 04. Y respecto de las emergencias, ya el 10 de marzo quedó formalizado el instructivo para las conservaciones por administración directa y las conservaciones de emergencia en MOP. Entonces eso ya está, hay un proceso para poder ir gestionando todo eso, esos proyectos. Y solo
para que se entienda, nosotros presentamos esta estadística respecto de la identificación, al menos desde el lado de MDS, porque hasta ahí llega nuestro rol. Nosotros evaluamos y entregamos la posibilidad entonces de que las distintas carteras vayan a DIPRES a identificar. Luego de la identificación viene todo el proceso de licitación, donde nosotros tampoco tenemos injerencia. Entonces entendemos esto, que la preocupación finalmente está con abrir la llave de la casa y que pueda salir el agua potable, pero tiene distintas etapas y por eso nosotros poníamos énfasis en eso, porque la División de Evaluación Social de Inversiones llega hasta la posibilidad de entregar la admisibilidad o el RATE para que puedan identificar. Ministro Jackson me había pedido la palabra. Sí, Adelante, presidente, ministro. muchas gracias. Yo creo que ha sido súper provechosa estas dos sesiones que hemos tenido porque, como lo decía el senador Durresti, al final lo que buscan las personas y lo que decía el senador Castro también es cuando las obras ya llegan, no terminan, se ejecutan y finalmente terminan siendo entregadas. Y en ese proceso son distintas las instituciones que intervienen y son distintos los procedimientos para cada uno de esos procesos. Y creo que hemos identificado varios nudos en los cuales el gobierno está trabajando. Un nudo precisamente tenía que ver con esta regularización de lo que eran conservaciones y no conservaciones referido al ordinario número 1 y que hemos flexibilizado con marcha blanca para que ese proceso no sea una piedra de tope para los procesos de evaluación, ¿no? Después tenemos otro proceso donde está en curso, porque se creó por este Congreso Nacional esta división que lo que va a hacer es elaborar los proyectos, ¿no? Elaborar los proyectos de APR y eso está, de hecho, en los procesos, como nos comunicó MOP, están contratando a las personas para poder tener los equipos que se vayan haciendo cargo de la elaboración de esos proyectos, ¿ya? Adicionalmente está la fase de licitación, no solamente de MOP, sino de los distintos ministerios, donde se elaboró un decreto precisamente para poder hacerse cargo de los sobrecostos desde MOP y después se hizo un homólogo para el resto de los proyectos que trabajamos, de hecho, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, particularmente con la DIPRES. Entonces, en esas tres etapas, evidentemente, hay preocupaciones que les manifiestan a ustedes y que es súper importante que nos las hagan llegar como lo hicieron ahora y de todas maneras manifestar siempre abiertos para que, y nosotros vamos a bajar la instrucción también a nuestros CEREMIS y nuestras CEREMIS en todas las regiones, para que ojalá puedan tener llegada directa si es que hay algún proyecto en específico, que no es como para estar, para que ustedes los tengan que estar persiguiendo, pero en el caso que los llamen y tengan una consulta, que desde las seremías puedan tener una respuesta oportuna de cuál es el estado actual, en qué parte del proceso. Ahí, senadora Gatica, si usted nos manda los proyectos específicos, nosotros los podemos revisar, porque muchas veces nos pasa que nos mandan, por ejemplo, un código VIP de algún proyecto y en general está en el lado del formulador. Nosotros tenemos toda la voluntad de poder ayudar en eso, pero hay veces donde hay veces donde ni siquiera se ha ingresado a solicitud de inversión, sino que queda la carpeta vacía y no se ha ingresado, por ejemplo, quién es el financista, y por lo tanto ahí también hay un trabajo que hacer con los GORE, porque los GORE a veces le dicen a los distintos formuladores, sí, está bien, tu proyecto está en MDS, pero en verdad todavía no le asignan presupuesto o no se asignan como financista, y por lo tanto no han postulado ni siquiera el proceso de revisión de RATE en los otros proyectos. Así que esperamos el día 30 de junio también enviarle, ojalá ahí los equipos enviarle todos los antecedentes a esta comisión para que los remitamos y ustedes lo puedan revisar, y si es que más adelante requieren de otra reunión donde podamos informar quizá los resultados de estas acciones, nosotros felices de poder participar. Aprovechar de hacer la pedida, presidente. No, ya que se mencionó aquí por mi colega el emblemático proyecto de Cuartel de las Ánimas para Valdivia, y es un proyecto que hoy día se encuentra ya con convenio mandato aprobado, establecido entre Carabineros y Obras Públicas, solicitar de que se pueda agilizar la licitación de este proyecto, porque tengo entendido de que se quería estimar partir el proceso de licitación en septiembre y ya tuvo primera piedra, entonces la idea es que podamos partir prontamente con la licitación. Es necesario, la seguridad en este sector de las ánimas urge, hay barrios que están bastante complicados con el narcotráfico y los vecinos llevan peleándola hace bastante tiempo, así que es por el bien de nuestra gente de las ánimas. Gracias, presidente. Recording stopped.